Y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a Sandra Torres, quien es químico farmacéutico integrante del programa de resistencia a los antimicrobianos, o PROA, quien realiza labores clínicas en la unidad de paciente crítico adulto en la optimización de tratamientos. Sandra, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay un tema de preocupación creciente a la resistencia a los antibióticos. Cuéntanos qué significa. Hay un riesgo también detrás de esto, cuéntanos. Sí, hola Bárbara, gracias por la invitación. Esta semana y bueno, durante todo el año estamos preocupados por el tema de la resistencia de los antimicrobianos, que no es un tema solamente nacional, sino es un tema mundial. Hay una alerta que partió el año 2015 desde la Organización Mundial de la Salud, y desde ahí se han creado varias directrices que se fueron bajando hacia los países, y es así que Chile comenzó con un programa con varias directrices dentro de ese programa en el año 2017, y hacia los hospitales, bueno, entre medio estuvo la pandemia, pero hacia los hospitales estas directrices se concretaron en diciembre del año 2020 con la necesidad y el mandato de constituir estos programas de optimización, comenzando por los hospitales de alta complejidad y los hospitales de mediana complejidad. Y bueno, en el caso de nosotros, en el Hospital Hernán Enríquez Aravena, estamos con un grupo multidisciplinario que lo componen médicos infectólogos, médicos internistas, enfermeras de infección intrahospitalaria, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, y es un trabajo amplio, no solamente para dirigir la educación con respecto al uso de antimicrobianos, sino que también tenemos otras actividades como visación de tratamientos, por ejemplo, optimización de los tratamientos, seguimientos de reacciones adversas, etcétera. Antimicrobianos, estamos hablando de los antibióticos, para que lo entienda la comunidad, o no tan así. Antimicrobiano es un concepto más amplio, que incluye a los antibióticos, pero también incluye medicamentos que se usan para infecciones fúngicas, por ejemplo, o infecciones por hongos, y también medicamentos antivirales que se usan para las infecciones virales, como por ejemplo infecciones como el virus herpes, por ejemplo, o el virus de la influenza. Aquí el riesgo entonces está, Sandra, en la automedicación, como lo que quieren, a lo que quieren llegar. Es uno de los riesgos de este tema, porque este tema es más amplio. Nosotros en este momento estamos viendo a nivel mundial que no solamente tenemos que ver el consumo a nivel humano, sino que se ha incorporado el consumo a nivel animal también, porque recordemos que los antibióticos también son usados, por ejemplo, en la ganadería, en la salmonicultura, y en general, si uno va a pensar en ese aspecto, son ellos, ese grupo, el que más consume antibióticos más que la salud humana. Y esto se ha agrupado en un concepto que se llama Uno Salud, ¿ya? Que incorpora todos estos aspectos, y también no olvidar también la salud veterinaria con nuestras mascotas, que ellos también usan antibióticos. En el caso de los seres humanos, para enfocarnos ya en el tema de la comunidad, ¿qué amenazas para la salud? ¿Estamos hablando, por ejemplo, de efectos secundarios, de algo más grave que eso, por ejemplo? Bueno, el uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, hoy día tengo una infección, me receta un medicamento un médico, y tomo 3 días el antibiótico y yo me siento bien. En general, la población, cuando se siente bien, deja de tomar los medicamentos y no terminan el tratamiento. Y eso puede generar que esas bacterias, hay bacterias que pueden haber quedado todavía ahí, cuando yo vuelva a usar ese antibiótico, por ejemplo, ya no me sirva, ¿ya? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es también la automedicación, o sea, muchas veces los tratamientos que se venden son tratamientos que a veces nos sobran. Y la vecina, por ejemplo, se sintió mal y nosotros ese medicamento que sobró se lo pasamos a ella. Y eso
digamos, tratamos de educar de que no debe hacerse. Hay que completar los tratamientos y no tomar medicamentos cuando no se requiera. ¿Qué pasa, por ejemplo, Sandra? No sé si ha habido un tema, si está este tema de la fiscalización a las farmacias. Estamos hablando de un tipo de remedio, en este caso, para ir más cercano, la amoxicilina, que yo lo conozco como antibiótico, que se tiene que vender con receta. ¿Eso está siendo así? ¿Han tenido casos, por ejemplo, que tal vez se esté vendiendo de manera por detrás, como se conoce? O sea, la ley está estipulada que los antibióticos, así como otros medicamentos, requieren la receta y la receta debe quedar invalidada. Ahora, también tenemos que entender que aparte del comercio establecido, que en este caso son las farmacias, también hay un comercio no establecido. Y ahí también uno puede encontrar este tipo de medicamentos. Y eso es lo que tratamos de combatir, y yo llamo a la población de no adquirir estos medicamentos u otros en estas zonas, porque uno no sabe si están bien resguardados, si están vencidos, si son originales o son ilegales también. Entonces, el lugar donde uno tiene que adquirir un medicamento es siempre la farmacia. Y en el caso de los antibióticos siempre tiene que ser con una receta médica. Perfecto. Bueno, quería también abordar algo que te comenté antes de iniciar, porque se está hablando mucho hoy día de los problemas respiratorios, estamos hablando también de la nueva vacuna del COVID, está centrándose nuevamente la atención en los problemas de salud respiratorio. Pero tú me indicabas que igual sucedía esto, que las personas, se automedican creyendo que una amoxicilina, por ejemplo, les puede servir, creyendo que tienen, por ejemplo, una infección en la garganta, porque muchas veces se cree así y se toman una amoxicilina. ¿Qué riesgo? ¿Qué hay ahí detrás? Claro, es que hay que precisar de que una infección viral nos sirve tomar un antibiótico. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del virus de la gripe o el virus de la influenza, uno generalmente, si es leve por supuesto, tiene que tomar medidas no farmacológicas, por ejemplo, reposo, harto líquido, si tiene fiebre algún antipirético. Ahora con la pandemia aprendimos el autocuidado, el lavado de manos, por ejemplo, exacto, el uso de la mascarilla, porque son microorganismos que se propagan con facilidad. Entonces, en este caso, la infección viral no requiere un tratamiento antibiótico. Eso no está estipulado dentro del tratamiento. Lo más que se usa, por ejemplo, en el caso de si llega un paciente grave con una influenza a hospitalizarse, tenemos un antiviral que se usa, que es el oseltamivir. Pero en general, como les digo, no corresponde el tratamiento antibiótico con respecto a una patología viral. O sea, aquí para entender, si una persona comienza a tomar demasiado estos medicamentos para una enfermedad que es un poco más leve, cuando tenga algo real o más grave, puede que ya no le cause el mismo efecto. Probablemente. Es que las bacterias, tú tienes un grupo de bacterias que las voy a atacar con ese medicamento, ese antibiótico que yo me estoy tomando, ¿cierto? Si yo lo dejo de tomar o me salto algunas dosis, ¿qué va a pasar? Que en ese periodo donde yo no estoy recibiendo el antibiótico, esas bacterias se van a defender y utilizan muchos mecanismos para defenderse, y dentro de esos mecanismos hacen que cuando yo siga tomando el antibiótico ya no me sirva y pueda seguir con los síntomas y siga enfermo y tenga que volver a tomar otros antibióticos que a lo mejor están reservados ya para unas infecciones más graves. Entonces esto es como una espiral. Yo no me tomo los antibióticos, o bien hago cursos de tratamientos muy prolongados, o tomo medicamentos antibióticos sin receta, y voy haciendo que estas bacterias que al principio eran sensibles o podían ser eliminadas con ese antibiótico, a la siguiente infección que yo tenga probablemente no va a ser así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que usar un antibiótico que sea mucho más potente, ¿ya? Y a medida que pasa el tiempo, esa potencia también se va perdiendo, porque las bacterias son seres vivos y ellos se defienden.
ahí está también, mira, lo que se me vino a la mente, el daño también que causa este tipo de medicamento al estómago o a la microbiota. ¿Había algo que...? Exactamente, porque ellos, nosotros en nuestro organismo tenemos microorganismos que nos defienden y que y están en un constante equilibrio mientras nosotros mantenemos un sistema inmune adecuado. Y si yo tomo antibióticos, obviamente que esas bacterias que son buenas, que me protegen, van a desaparecer. Y ahí se genera, algunos efectos adversos, como por ejemplo diarreas producidas por antibióticos y algunas otras condiciones más graves, como por ejemplo la diarrea por una bacteria que es resistente, se llama Clostridium difficile. Entonces, no solamente se genera el no efecto del antibiótico, sino también yo voy a tener efectos adversos asociados a mi salud o a la salud de otras personas, porque yo también puedo contagiar a otras personas. Mira. Bueno, está, Sandra, la Semana Mundial del Uso de Antimicrobianos, así se llama. Sí, aquí está este llamado a la comunidad, o sea, difundir lo que estamos hablando incluso ahora, lo relevante que tiene que las personas lo sepan, porque en mi caso yo al menos conozco personas que sí han utilizado, en este caso, este tipo de antibióticos para cuadros virales. Entonces, esta semana va a ser para eso, para educar. Claro, esta semana es del 18 al 24 de noviembre, es una campaña a nivel mundial que está inmersa dentro de todo lo que se hace durante el año. Es una campaña promovida por la Organización Mundial de la Salud y en el fondo es para concientizar en el uso de estos medicamentos. Y dentro de este periodo nosotros como hospital hacemos varias actividades, dentro de esa está la entrevista contigo, hay educación, hay charlas. Mañana, hoy día hubo una actividad en la plaza, mañana tenemos una actividad en el hospital con los alumnos de farmacia también, para entregar folletería a la comunidad y educar en el momento. Entonces, sí, hay actividades toda la semana. ¿Y esto se hace todos los años? Todos los años, siempre la misma fecha, el 18 al 24 de noviembre. Perfecto. Ahí estaba Sandra Torres, químico farmacéutico del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Siempre estamos recibiendo contenido del hospital, estamos difundiendo siempre temas de salud, son relevantes para la comunidad. Muchas gracias por este espacio, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes.